Quizá este video te Una ayude respuesta a la famosa pregunta ¿por qué en sufro y algunas no me va bien? preguntas que tú te has hecho en cuanto a tu prueba, en cuanto a por qué sufres, por qué te pasan a ti esas cosas, por qué te va mal, por qué no te sale como tú quieres hacer las cosas, por qué te enfermas, por qué te persiguen, por qué te critican, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado a los padecimientos. Cuando Cristo estuvo en su ministerio en los días de su carne, al terminar su popularidad, que fue un año, año y medio, tuvo un año o año y medio bien complicado, tan difícil que terminó en la cruz muriendo por nuestros pecados. El apóstol Pablo en la carta de los Colosenses dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que estamos aquí en la tierra todavía para padecer los sufrimientos que en Cristo hacen falta o faltaron en Cristo. Este es una alegoría, es una metáfora, es una ilustración que nos enseña a que la iglesia sufre, la iglesia padece, la iglesia es azotada por este mundo, por la ideología, por la política, por la sociedad, por el pecado, por la inmoralidad y por otras religiones. Somos juzgados, somos vituperados, somos calumniados, somos el objeto de su burla. La razón, según Colosenses, es porque somos el cuerpo de Cristo. En el sentido figurado, la iglesia representa el cuerpo físico de Cristo. El cuerpo físico de Cristo en los días de su carne fue azotado, fue golpeado, cacheteado, desangrado, fue despedazado, deshecho. No había parecer en su rostro para que le deseasen y terminó muriendo en la cruz. Nosotros como cuerpo, la iglesia, todo el que confiesa a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, es la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros recibimos esos dolores, azotes, esos sufrimientos, esa corona de espina, esos látigos en nuestra piel, en el sentido figurado, que van dañando nuestra vida y a veces gritamos y le pedimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Dios, ¿por qué le pasa eso a mi hijo? Etcétera. Bueno, es que recuerde que el cuerpo de Cristo fue así, fue latillado, fue escupido, fue apuñalado, le pegaron con puñetazos y muchas formas, ya llegó la luz, y muchas otras cosas de violencia que no voy a alcanzar a describir en este video, pero lo que le quiero decir es que esa es la respuesta a la pregunta o al pensamiento que se viene: ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué eres iglesia? Y porque la iglesia está puesta para recibir la salvación, el bienestar, el favor, la misericordia de Dios, pero también está puesta para padecer los sufrimientos que faltan en Cristo. Por eso el apóstol Pablo enseña a los colosenses a entender esa realidad social, física y a veces literal, ¿verdad? Que sufrimos y somos calumniados y llegamos hasta las prisiones por causa del Señor. Y bueno, lo complementa el apóstol Pedro diciendo: cuando paséis por alguna prueba, algún fuego complicado, sepan que todos los cristianos están pasando por cosas semejantes a eso. Y es Dios purificando tu vida, purificando su iglesia, permitiendo que te vengan esas perlas maravillosas que no sabemos identificar, llamado luchas, pruebas, sufrimientos. Porque el que no hizo pecado murió en la cruz del Calvario. Y nosotros como iglesia, con pecados, fuimos perdonados y añadidos a su familia espiritual. Vamos a padecer persecución, crítica, calumnia, difamación, golpes, rechazo. Son parte del sufrimiento de Cristo. Espero que te haya servido esta información y que haya sido de edificación y bendición para tu vida. Por eso es porque a veces no tienes respuestas, ya estaba escrita. Dios en su palabra te enseña el porqué de las cosas, pero a veces le preguntamos a Él porque lo queremos oír aquí, lo queremos oír aquí. Sin embargo, no todo está aquí, ni todo está aquí, ¿sí? También en la palabra. De hecho, es la fuente profética más segura. Confía en ella, acércate. ¿Ya la leíste una vez? Ok, vuélvelo a hacer. Vuelve a leer, vuelve a comprender y vuelve a confiar en el texto sagrado. Que Dios te bendiga.